El 2026 no ha arrancado de la mejor forma posible para el gobierno de Javier Milei. La inflación está repuntando hasta el punto de que el presidente se ha visto obligado a salir a dar declaraciones para calmar a los mercados. Sí, estamos hablando de una inflación de solo un 3%, parece una broma si lo comparamos con lo que había antes. En diciembre de 2023, Argentina tenía una inflación del 211% anual. Las reservas del Banco Central eran negativas, concretamente de menos 11.500 millones de dólares, y al mismo tiempo coexistían 15 tipos de cambio distintos según el tipo de transacción. El nuevo gobierno eligió el shock total. Bueno, el nuevo. Ya han pasado 2 años. Devaluar el 120% en un solo día, cortar el gasto público de forma brutal, emitir 0 pesos, 3 decisiones simultáneas que en teoría se reforzaban mutuamente y que en la práctica significan aceptar una recesión histórica. La idea era estabilizar al paciente y hasta parecía que le estaba saliendo todo a pedir de boca. Pero uno de los grandes pilares que sostenían el discurso de Milei se está tambaleando. La inflación ya ha aumentado un 9% en este año y la pregunta es ¿por qué? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender el descontrol que hay ahora, tenemos que repasar brevemente las políticas que ha ido aplicando Milei hasta ahora. Hay que recordar que el shock total no ha sido una elección caprichosa, sino casi una obligación. Lo que heredó Milei no era un problema, sino eran 3 problemas simultáneos que se iban retroalimentando. El primero era fiscal. El déficit primario, la diferencia entre lo que el Estado gastaba y lo que recaudaba antes de pagar intereses, rondaba el 3% del PIB. Un número que debería ser manejable en condiciones normales, pero debajo de ese déficit visible existía otro, menos conocido y técnicamente más explosivo, lo que los economistas llaman como el déficit cuasi fiscal. Este segundo déficit no aparecía en el presupuesto porque le correspondía al Banco Central, no al gobierno. Su origen eran las famosas letras LELIQs, por si no os acordáis, eran títulos que el Banco Central emitía para absorber pesos que circulaban en la economía, pagando tasas de interés de un 133% anual. Bueno, hasta un 133% anual. Cada 28 días el Banco Central los devolvía y volvía a emitir letras nuevas y así pues se creaba un círculo vicioso que parecía no tener fin. Y ese déficit cuasi fiscal equivalía al 10% del PIB, más del triple del déficit fiscal visible. El segundo problema era monetario. Para financiar el gasto electoral de 2023, el Tesoro había recurrido a la emisión monetaria directa de pesos por parte del Banco Central. Y la relación entre emisión e inflación no es inmediata. Suele haber entre 12 y 18 meses de desfase. Eso significa que buena parte de la inflación que explotó en diciembre de 2023 tenía su origen en la emisión de 2022 y que los pesos emitidos a lo largo de 2023 todavía estaban en proceso de trasladarse a los precios cuando Milei asumió la presidencia. Y el tercer problema, y es el que nos interesa en este vídeo, era el cambiario. 15 cotizaciones distintas del dólar según el tipo de transacción. El dólar soja para exportadores de granos. El dólar Qatar para comprar en el exterior. El dólar Coldplay para servicios culturales. Un laberinto de cotizaciones diferenciales que en el centro tenía un banco central con reservas netas negativas. Todo apuntaba a un desastre absoluto y había que elegir el orden correcto para desactivar las bombas. El diagnóstico era relativamente sencillo, la dificultad real radicaba en determinar en qué orden había que desactivar las 3 bombas, porque cada intervención generaba efectos sobre las demás variables. Devaluar el tipo de cambio reducía el atraso cambiario, pero disparaba la inflación. Cortar el gasto eliminaba el déficit fiscal, pero contraía la economía. Bajar la tasa de interés licuaba la deuda del Banco Central, pero aumentaba el riesgo de una corrida cambiaria. La decisión no era sencilla. La respuesta que Milei y su equipo eligieron fue hacer todo de golpe, bajo la convicción de que la gradualidad equivalía a prolongar la agonía. Fue una apuesta muy arriesgada y no las teníamos todas con nosotros para decir que
la economía argentina iba a sobrevivir a ese experimento. Las tres bombas estaban conectadas. Desactivarlas al mismo tiempo parecía ser la única opción coherente, pero la más arriesgada. El problema, ya que desactivar las tres bombas al mismo tiempo también significa que si algo sale mal, se va todo al carajo. El 12 de diciembre de 2023, 2 días después de la asunción, el dólar oficial mayorista saltó de 366 a 800 pesos en una sola jornada, casi un 120% en un solo movimiento. Era la famosa devaluación, el efecto sobre los precios fue inmediato. En diciembre de 2023, el índice de precios al consumidor mensual trepó al 25,5%, el registro mensual más elevado desde los días de la hiperinflación de 1989. Para entender por qué una devaluación se traslada tan rápidamente a los precios en Argentina, hay que tener en cuenta que una fracción amplia de los bienes que consumen los hogares, desde los alimentos hasta la indumentaria, tiene algún componente importado en su producción o compite con bienes cuyo precio es internacional. Cuando el tipo de cambio salta, las empresas ajustan sus precios de forma inmediata para poder preservar sus márgenes. Simultáneamente, el gobierno activó lo que la prensa denominó la motosierra, paralización de más de 2.000 obras públicas en todo el país, recorte del 98% de las transferencias a las provincias y la eliminación de la pauta publicitaria oficial. Vamos, recortes que tenían la finalidad de eliminar el déficit fiscal primario en el menor tiempo posible. Pero la motosierra tenía un componente menos visible y más efectivo en términos fiscales, que recibió el nombre de licuadora. ¿Y qué era esto? Pues muy sencillo. Mientras los salarios públicos y las jubilaciones subían en términos nominales a un ritmo inferior a la inflación acumulada, el Estado gastaba técnicamente la misma cantidad de pesos que antes, pero esos pesos valían la mitad en términos reales. Es decir, pasaban de gastar 100 a 120. En términos nominales ha subido, pero la inflación ha subido más rápido. Es decir, el peso real de ese gasto se ha reducido. Por ese mecanismo financiero, Argentina logró un superávit financiero en enero de 2024, el primero en casi 2 décadas, apenas semanas después de haber registrado la mayor inflación mensual de su historia reciente. Un jubilado que cobraba la mínima en noviembre de 2023 había perdido para marzo 2024 entre el 30 y el 40% de su poder adquisitivo real. La pobreza medida por el INDEC trepó por encima del 50% y el gobierno no se escondía, los reconocía como costes transitorios y necesarios, pero aún faltaba derribar uno de los pilares y este pilar es el que le está dando auténticos dolores de cabeza al gobierno. En paralelo, el Banco Central emprendió la demolición de su propia deuda. Las tasas de interés en pesos, que en noviembre de 2023 eran de un 133% anual, fueron recortados en sucesivos pasos hasta llegar al 40% en un contexto en el que la inflación superaba el 200%. Es decir, las tasas reales llegaron a terrenos muy negativos. El stock del ELIX se licuó a un ritmo acelerado porque su valor real se evaporaba gracias a la inflación. Ahora bien, había que hacer algo con el tipo de cambio. Acordaros que Argentina venía de una larga tradición de controles cambiarios y no podía coger y de golpe levantarlos todos. La economía se desplomaría, así que decidieron hacerlo de forma gradual. El tipo de cambio oficial, tras el salto inicial a 800 pesos, fue fijado a un ritmo de depreciación mensual de un 2%, una estrategia conocida como crawling peg, es decir, que se comprometían a una devaluación del 2% mensual hasta que el tipo de cambio llegue a su valor real. Pero claro, una cosa es lo que dices, me comprometo a que habrá una devaluación y será de un 2%, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. La apuesta era arriesgada porque si la inflación no convergía rápidamente hacia ese 2% mensual, el tipo de cambio real volvería a atrasarse. Es decir, que el tipo de cambio oficial no refleja la realidad, reproduciendo exactamente el desequilibrio que el shock inicial había pretendido resolver. Y esto es parte del problema actual, pero no nos adelantemos. El shock había comenzado, la recesión era la consecuencia inevitable y calculada. La pregunta era, ¿cuándo aparecían los resultados que justificaban ese coste? Es decir, los beneficios.
En mayo de 2024, la inflación mensual cayó por primera vez a un solo dígito, un 4,2%. Para quienes habían vivido los meses anteriores con registros de 2 dígitos, ese número parecía un milagro. En agosto de ese mismo año se ubicó por debajo del 4%. El cierre de 2025 mostró una inflación interanual de un 31%, una caída extraordinaria desde el 211% anual en diciembre de 2023. El riesgo país, que mide la diferencia entre el rendimiento del bono argentino y los del tesoro americano, cayó desde los 2.900 puntos básicos a los 600 o 700 puntos básicos hacia finales de 2025. ¿Y por qué importa esto? Cuando el riesgo país cae, las empresas privadas acceden a financiamiento externo más barato. YPF, Pampa Energía y Vista pudieron emitir deuda en Nueva York a tasas de un solo dígito, cuando antes habría sido impensable colocar deuda argentina privada por debajo del 15%. Ese financiamiento, por ejemplo, se tradujo en inversión real en vaca muerta. Las reservas pasaron de ser negativos, en menos 11.500 millones de dólares, a terreno positivo, que con compras del Banco Central que acumularon más de 15.000 millones de dólares en 2 años. El crecimiento del PIB llegó al 3,3%, traccionado por el agro, el litio y el petróleo no convencional. Parecía que todo iba sobre ruedas y que en 2026 íbamos a ver una inflación aún más baja. Pero los últimos datos están sorprendiendo para mal. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta está en el mecanismo de crawling peg, el cual empezó a acumular un atraso cambiario bastante importante. Cuando el dólar oficial se mueve al 2% mensual, pero los precios internos suben el 4 o el 5%, pues hay un problema. Los bienes y servicios argentinos se vuelven más caros para un comprador extranjero con cada mes que va pasando. Es decir, la devaluación que el gobierno reconoce es más bajo que la que se produce realmente, por eso se llama atraso cambiario. ¿Y de quién es la culpa? ¿Dónde está el problema? Pues probablemente estamos hablando de que es una meta demasiado ambiciosa para la realidad argentina. Esto ha hecho que Argentina se convierta en un destino caro para el turismo internacional. Y no solo eso, los argentinos de clase media redescubrieron la conveniencia de cruzar la frontera en Santiago de Chile o en ciudades brasileñas para comprar ropa y tecnología que podrían ser entre un 30 y un 50% más baratas en términos de dólares que en Buenos Aires. La industria orientada al consumo doméstico operaba al 45% de su capacidad instalada hacia mediados de 2024. Las pequeñas y medianas empresas de los sectores textil, calzado y metalmecánica sobrevivían en un contexto donde la demanda se había desplomado, ya que ahora convenía comprar más fuera que dentro. Del tema de la industria argentina ya os hemos sacado un vídeo. Tierra de Fuego vivió el colapso del régimen de ensamblaje electrónico, la apertura de importaciones eliminó la ventaja arancelaria que hacía viable producir ahí televisores y teléfonos, todo ello para el mercado interno. Sí, la economía ha crecido un 3,3%, pero era un crecimiento de enclave, es decir, concentrado en sectores exportadores con pocos encadenamientos con el resto de la economía. Se está generando una economía dual, vaca muerta, generando empleo de alta cualificación en Neuquén, pero su impacto sobre el empleo textil en Córdoba o sobre la venta de electrodomésticos en Buenos Aires es indirecto y débil. Y los trabajadores informales, es decir, entre el 35 y el 40% de la fuerza laboral argentina, que no tienen acceso a las negociaciones paritarias ni a los mecanismos de indexación, absorbieron el mayor coste sin ningún instrumento de protección. Es decir, el laboratorio había arrojado resultados positivos en los agregados macroeconómicos, pero sus efectos microeconómicos contaban una historia algo más compleja. Pero aún faltaba el golpe proveniente del mundo exterior, cuando Trump decidió que ya no quería el Premio Nobel de la Paz. En los primeros meses de 2026, el conflicto entre potencias occidentales e Irán derivó en una confrontación abierta que bloqueó parcialmente las rutas del Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo que se consume globalmente. El precio del Brent superó los $100 por barril. En los mercados financieros respondieron con el movimiento que en jerga financiera se conoce como Flight to Quality. Los capitales abandonan los activos de los países emergentes y buscaron refugio en los bonos del Tesoro americano. El dólar se apreció frente a casi todas las monedas del mundo. Para Argentina,
Ese movimiento llegó en un momento de fragilidad que el propio éxito del programa había creado. Acordaros del crawling peg que el Banco Central sostenía al 1 o el 2%. Y en aquel entonces acumulaba un atraso cambiario considerable, pues la salida de capitales ha generado que la devaluación sea aún mayor, ya que cuando salen capitales venden cosas argentinas y estas cosas pierden su valor. A esto hay que sumarle el propio shock inflacionario causado por la guerra. Los precios de la gasolina subieron en un 9% en un solo movimiento. YPF, Shell y Action trasladaron el precio internacional del petróleo a los surtidores argentinos casi en tiempo real, consecuencia directa de la desregulación del sector que el gobierno había articulado como parte de su programa de liberalización. Ese aumento se trasladó de inmediato a los costes de logística de toda la cadena productiva. Los fertilizantes nitrogenados que se derivan del gas natural también se encarecieron, lo que comprimió los márgenes de los productores agropecuarios justo antes de la campaña de siembra de invierno. Como consecuencia, los productores agropecuarios comenzaron a retener granos en las silobolsas a la espera de señales sobre el tipo de cambio. Si sus costes subían en dólares, mientras el tipo de cambio oficial permanecía quieto, la rentabilidad de exportar se deterioraba. Esa posición de espera tenía consecuencias directas sobre el flujo de divisas al Banco Central. Básicamente se reducía. En los últimos días de marzo y primeros de abril de 2026, el Banco Central pasó de ser un comprador neto a vendedor neto en el mercado cambiario. Perdía las reservas que había acumulado durante meses para defender el crawling peg, y esto es lo que está poniendo en aprietos a Milei. El IPC de marzo de 2026, publicado por el INDEC, fue el resultado visible de esa confluencia de presiones. Educación subió un 12,1%, pero eso fue más el ajuste de inicio de ciclo electivo. Transporte subió un 4,1%, todo ello gracias al combustible, y a nivel general cerró en un 3,4%, y el acumulado del primer trimestre fue de un 9,4%. Milei eligió la ofensiva argumentativa. Ante 1.500 empresarios en la AmCham, sostuvo que el 3,4% era un shock externo temporal de precios relativos, no inflación sistémica. La emisión monetaria seguía siendo cero. En términos monetaristas estrictos, si el Banco Central no emite pesos adicionales, la inflación no puede acelerarse de forma sostenida. La posición era técnicamente coherente, pero hay un gran problema. Estamos hablando de lo que se conoce como los efectos de segunda ronda. Si los trabajadores demandan aumentos para compensar la pérdida de poder adquisitivo y las empresas los trasladan a sus listas de precios, el mecanismo se vuelve a reactivar con independencia de si hay emisión o no. Es decir, lo que se conoce como la espiral salario-inflación. Pido más salario para compensar la inflación, haciendo que la inflación vuelva a subir. Al día siguiente, el FMI publicó sus proyecciones revisadas para Argentina, recortó su estimación del crecimiento del PIB del 4 al 3,5% en este 2026 y elevó su proyección de inflación anual del 16 al 30%, prácticamente el doble de lo que había calculado 6 meses antes. Y esa revisión llegaba horas antes de que Luis Caputo viajara a Washington para las reuniones de primavera del FMI, donde debía conseguir la aprobación de la segunda revisión del acuerdo y el desembolso de $1.000 millones. Y el problema es que Caputo llegaba a Washington con las reservas netas del Banco Central en aproximadamente 11.000 millones por debajo de la meta establecida por el FMI. Para que el FMI libere los fondos acordados, necesita verificar que las metas se llegaron a cumplir. Cuando no se cumplen, el país puede solicitar un waiver. Para entendernos, hacerles un favor. Si el FMI concede el waiver, esa sola señal podría contribuir a descomprimir la situación. Si lo condiciona a compromisos adicionales, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de aceptarlos con el coste político correspondiente o rechazarlos con el coste financiero correspondiente. Argentina llegaba al segundo trimestre de 2026 habiendo transformado sus finanzas públicas de una forma que habría parecido imposible en diciembre de 2023. La deuda del Banco Central estaba saneada, el superávit fiscal era una realidad mensual verificable, las reservas habían pasado de negativas a positivas y la inflación había caído desde el 211% anual hasta un rango radicalmente distinto del escenario hiperinflacionario que varios habían temido. La paciencia había sobrevivido a la operación. Ahora bien, es posible que en cierta medida se hayan pasado de ambiciosos, además de que no se tenía en cuenta este contexto internacional para el cálculo. Pero las dos cosas van de la mano. Si te pones un objetivo
demasiado ambicioso, cualquier perturbación puede romperte el plan y mandar todo por tierra. Si ese atraso cambiario se mantiene, puede romper todo el esquema que os hemos planteado al inicio de este vídeo, algo que evidentemente no será una buena noticia para los argentinos. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Milei conseguirá calmar la situación? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.